Pregunta número 24. El artículo 149 de la Constitución atribuye al Estado debe ir con mayúscula, pero bueno, se lo pasamos, competencia exclusiva sobre una de estas materias. A. Legislación básica y régimen económico de la seguridad social, sin perjuicio de la ejecución autonómica. B. La artesanía. C. Sanidad e higiene. D. La gestión en materia de protección del medio ambiente. Bien. Esta pregunta, que no es una pregunta con mala leche, más allá de que los listados del 148 y el 149 pues nos duelen un poquito, hay trucos, hay mecanismos, hay reglas para poder memorizarlo el uno y el otro, pero yo sé que no es una pregunta con mala leche, pero yo sé que es dificultoso muchas veces ubicar perfectamente. Hay trucos para hacerlo y en clase lo hacemos. Vamos a resolver la pregunta. Se basa directamente en el análisis, vamos a la Constitución, 148 y 149, justamente porque es lo que nos dice el enunciado. 149, pues vámonos al 149, las competencias llamadas exclusivas del Estado, ¿de acuerdo? Un carácter introductorio de la pregunta, uno de los elementos centrales de la Constitución española del año 78, absolutamente centrales, tras regular los tres poderes del Estado, las Cortes, el Gobierno, Poder Judicial, tras haber regulado la corona, uno de los elementos centrales y más discutidos en su momento y todavía hoy, ¿verdad?, es el sistema de distribución de competencias, el reparto de poder político del Estado central y esos entes subestatales creados en el 78, no existentes hasta entonces y denominados comunidades autónomas. No creados por la Constitución, sino establecido por ella el marco para su creación, principio dispositivo. Municipios existían, provincias existían, las comunidades autónomas no. Es una originalidad del constituyente que dio la opción a los territorios de emerger en comunidades autónomas. España entonces se configura como un Estado autonómico desde entonces y hasta ahora, en el que existen esos niveles de poder territorial con capacidad estatutaria, presupuestaria, política, normativa, administrativa completamente propia. Pues en ese reparto competencial, el sistema fundamental se basa en los artículos 148 a 150. Sería 148 y 149 estos dos y además el 150. Serían 2 más 1 más que 3. El 149, que establece las competencias exclusivas del Estado, ahora veremos cómo y de qué manera, y el 148, que recoge las materias en las que pueden asumir, en su caso, las comunidades autónomas. En el año 78 no se sabía, hoy ya sabemos lo que han asumido en los estatutos. Pues bien, en el año 78 este modelo lo que hacía era buscar combinar la autonomía política de las comunidades autónomas con la unidad del Estado, combinar unidad con diversidad. Por eso determinadas materias se reservaban al poder central, la defensa, la seguridad social, materias estratégicas. 159 tiene un papel absolutamente fundamental porque se supone, y digo se supone porque el 150 pues me hace desdibujar un poco o mucho el 149, pero se supone que el Estado mantiene una posición predominante para garantizar la unidad, la cohesión del sistema jurídico económico para que sigamos siendo un mercado. Efectos políticos, sociológicos, económicos, jurídicos, un mercado, una totalidad, un sistema. Esta es la idea del 149. El 149 lo que hace es enumerar una larga lista, 32 títulos, casi nada, una larga lista de materias en las cuales el Estado, por línea de principio, veremos que no siempre será así o no ha acabado siendo así, el Estado tiene una competencia exclusiva. Insisto, en principio eran cuestiones fundamentales para el funcionamiento económico, jurídico, logístico de un país: nacionalidad, inmigración, defensa, relaciones internacionales, legislación mercantil, laboral, sistema monetario. Imaginaos que aquí cada cual pudiera. Sin embargo, esa exclusividad estatal no siempre va a implicar competencias absolutas y excluyentes. Primero porque el 150 hizo transferir mucho de lo que era estatal a las comunidades autónomas, años 90 y 2000 ya está casi todo cedido. Y dos, porque en muchas materias el Estado no tiene una competencia absoluta, va a tener una competencia llamada de bases, legislación básica, dictar las normas básicas para que las comunidades autónomas desarrollen legislativamente, asuman funciones de legislador de desarrollo, luego de ejecución, de aplicación administrativa. Por tanto, este sistema es un sistema peculiar. De un lado permite mantener la unidad normativa, pero se reconoce también espacios no pocos para una creciente intervención autonómica, ¿sí? Bueno, desde el punto de vista de la pregunta 24 tenemos la legislación básica, de esto se estaba hablando,
normas básicas y régimen económico de la seguridad social, sin perjuicio de la ejecución autonómica. ¿Dónde lo encontramos? En el título competencial, en la base 17ª. Aquí la tenéis presentada en pantalla, justamente legislación básica, aunque establece expresamente la ejecución autonómica. Esta fórmula lo que hace es reflejar este modelo mixto del sistema de distribución competencial, porque por un lado, el Estado mantiene control sobre los aspectos, digamos, estructurales de sistema, los sistémicos. La regulación básica, el régimen jurídico de las prestaciones, su equilibrio, la sostenibilidad, la financiación del sistema, que es la madre del cordero. Pero por otro lado, las comunidades autónomas pueden asumir funciones de gestión, de ejecución de determinados servicios vinculados a la seguridad social. ¿Sí? Bueno, pues esta distribución se nos ha dicho que responde a esa necesidad de garantizar la unidad del sistema de seguridad social en todo el territorio nacional, evitando las que de otro modo aparecerían a buen seguro desigualdades territoriales y este tipo de desequilibrios en la protección social de los ciudadanos. Eso es lo que la norma pretende evitar, ¿de acuerdo? Las otras opciones, la artesanía no, porque esto no tiene nada que ver con el Estado, la sanidad y la higiene. El Estado establece las bases y la coordinación general de la sanidad, pero nada más. Y el ámbito del medio ambiente, lo mismo. El Estado tiene una legislación básica, las comunidades autónomas dictan muchísimas normas ambientales, pero muchísimas, ¿de acuerdo? Por tanto, el artículo 149 de las cuestiones que hay aquí, la única que podría ser adecuada es 17, esa regulación del régimen básico del Estado, de la seguridad social, dirigida a asegurar que todos los ciudadanos disfruten de un sistema de protección social común, homogéneo, con absoluta independencia de donde vivan, del territorio en el que residan, ¿de acuerdo? Sin embargo, ya veis que la Constitución permite que las comunidades autónomas vengan a participar en la ejecución, como de hecho así hacen de determinados servicios. Esto vuelve a reflejar ese equilibrio característico del Estado autonómico español, un equilibrio buscado entre unidad y autonomía, ¿de acuerdo? Bien, en el tema competencial, que esto es importante también entenderlo, en el tema del 149, cuando se proclama el derecho a la autonomía política, no basta con proclamar el derecho, sino que hay que decirle al territorio que se emerge en comunidad autónoma, hay que darle poderes, hay que dotarle de poderes a poder ser distintos con los del Estado, de acuerdo con un régimen de distribución de competencias, un régimen, digamos, de poderes distintos. Por tanto, este sistema que se establece en la Constitución, que aparentemente es, pero solo aparentemente, un sistema horizontal de doble lista, en el que el 149 enumera las competencias exclusivas estatales y el 148 las asumibles en su caso por las comunidades autónomas, por eso se llaman competencias propias si las asumen, pero si no, no, porque si no las asume, ¿quién las tiene que ejercer? El Estado. Evidentemente no se pueden quedar. Pues bien, dentro de las del 149 veremos, esto lo explicamos en el curso de Derecho Constitucional, no todas tienen la misma intensidad de reserva. Hay competencias exclusivas del Estado, indisponibles, que se atribuye la materia absolutamente en bloque. Pues, por ejemplo, la defensa, las Fuerzas Armadas. Yo no puedo ni siquiera imaginar que el Ayuntamiento de Valencia se compre un submarino o empiece a formar una milicia armada distinta del Ejército de Tierra, o de la Marina. Esto no es pensable, no es ni siquiera imaginable. Por tanto, la materia en bloque. Pero hay otras donde solo se establece para el Estado una parte de la materia, pues, por ejemplo, con criterios territoriales, ferrocarriles o los ríos. En Aragón tenemos ríos que nacen, se desarrollan y mueren en Aragón y son competencia autonómica. Los ríos intracomunitarios, 3/4 partes con las carreteras, 3/4 partes con los transportes. Es decir, más de lo mismo, 3/4 partes, es decir, más de lo mismo en determinadas materias donde se atribuye al Estado una parte, de acuerdo con criterios territoriales o de otro orden. Y luego todavía habría una tercera vertiente, donde se atribuye al Estado no ya la materia en bloque, como en nacionalidad, defensa, donde se legisla, se reglamenta y se ejecuta, sino que se atribuye al Estado ciertas potestades sobre una materia, por ejemplo, pues dictar la legislación mercantil o la procesal, la penitenciaria. Esta sería la idea. De acuerdo, competencias exclusivas del Estado, a priori 32 títulos indisponibles necesarios para el Estado, pero primero, no todos con la misma intensidad y segundo, afectados por los mecanismos de alteración del 150, efectivamente, y particularmente el 152, las leyes orgánicas de transferencia o delegación, que son las que con mucha fuerza se han utilizado, especialmente en los años 90, para acabar de traspasar al Estado, a las comunidades autónomas desde el Estado, aquellas materias de titularidad estatal. ¿De acuerdo? La sanidad, la educación, años 90,
pues ámbitos por todos conocidos, ¿de acuerdo? Lo importante aquí es entender que el artículo 149 establece lo que es exclusivo del Estado sin perjuicio de su traslado a las comunidades autónomas, y el 148, bueno, lo que establece es un ámbito competencial que no sabemos cuál es, porque son los estatutos quienes tienen que asumir las competencias de las que aquí se disponen. Por tanto, lo que da la Constitución son competencias asumibles o propias autonómicas, pero no exclusivas. ¿Por qué? Si fuese exclusiva, tendría que ser que solo la comunidad autónoma puede tener competencias de urbanismo. Pero si hay una comunidad autónoma que no ejerce competencias de urbanismo porque no las ha asumido estatutariamente, ¿quién las hace? No hay ni Espíritu Santo a ejercerlas. Tendría que ser el Estado el que subsidiariamente, residualmente, se hiciera cargo de una competencia pensada para las comunidades autónomas, pero eventualmente no ejercida por ellas. Por eso hablamos de competencias asumibles, competencias propias y no tanto de competencias exclusivas. Una vez que se han asumido en los estatutos de autonomía, sí que vamos a ver competencia exclusiva de la comunidad, porque ya la hemos asumido. En el caso de Aragón tenemos clarísimo ejemplo el 71 del estatuto, por ejemplo, pero esto sucede en absolutamente todas las comunidades autónomas que han aprobado estatutos de autonomía, ¿de acuerdo? Esta sería la idea. Y junto a esto, no os olvidéis nunca de las tres cláusulas de cierre del sistema del 149.3, la cláusula residual, la cláusula de la regla o la regla de prevalencia y la regla de supletoriedad, la supletoriedad del derecho estatal. Bueno, pues esta sería la idea que, vinculada a la pregunta y a la comunidad autónoma y a las posibilidades de legislación de las comunidades autónomas, se reserva aquí la parte de ejecución, porque la legislación básica y el régimen económico de la seguridad social hemos tenido ocasión de ver que es completamente estatal, precisamente para salvaguardar ese régimen común de protección a todos los españoles, a todos los ciudadanos, con independencia de dónde vivan, de su lugar de residencia. Bueno, pues con esto podemos pasar ya a la siguiente pregunta.